Bueno, vamos a continuar, lo hacíamos ayer, lo hacíamos anteayer, vamos a continuar conversando, vamos a decirlo así, sobre el episodio de Taiwán. En la medida que pasan las horas, parece, y así esperamos, que sea solo un episodio, pero de todos modos nos da la oportunidad para volver a mirar en perspectiva y tratar de entender lo que está ocurriendo en este mundo tan cargado de información como el que estamos viviendo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al analista internacional Guillermo Holzman, a quien podemos declarar con plena propiedad amigo de esta casa. Ha sido panelista estable durante hartos años, por lo tanto siempre es un agrado, es una alegría volver a conversar con el Guillermo. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Patricio? La verdad también, lo mismo digo, un agrado estar en la casa y poder compartir con ustedes. Sí, qué bueno que piensas que es la casa, porque así lo pensamos nosotros para ti también. Bueno, en primer lugar, Guillermo, tú sabes que nosotros siempre recurrimos a ti para que nos ayudes a entender, más que el Sí. hecho mismo. Eh, ¿Por qué ocurre lo que ocurrió? A ver, yo creo que eh, primero yo creo que hay como dos o tres razones que es importante. Primero, considerar quién es Pelosi. Pelosi tiene 82 años, ella ha sido persistente en la defensa de derechos humanos, particularmente ha sido muy crítica de China. Cuando se produce el incidente de Tiananmen, ya hace un año atrás, a los 2 meses ya estaba en la plaza colocado, o sea, con un lienzo en la mano, justamente alegando por el grado de represión que hubo con la gente de Tiananmen. Pero también ha estado defendiendo a los UR y ha estado defendiendo a la gente del Tíbet y siempre ha tenido como un discurso bastante coherente en términos de indicar a China por el tema de derechos humanos y indicar también muchas veces la política exterior de Estados Unidos respecto a la tolerancia que ha tenido con China y el hecho de que no le exigiese a China un mayor cumplimiento en torno a ese tema. Entonces yo creo que hay un primer punto. Un segundo es que Pelosi tiene, le diga, 82 años y sin lugar a dudas, dado esta trayectoria, desea dejar un legado. Un legado que en este minuto coloca un punto de inflexión y una presión sobre la política exterior estadounidense y sobre la política de seguridad también de Estados Unidos. Y lo tercero es que este viaje, para que pueda suceder, no basta que Pelosi tenga la voluntad de hacerlo, sino que también los países deben estar dispuestos a recibirla. Ujú. Y esta recepción, en esta gira de Taiwán, de Corea del Sur y de Japón, da cuenta en la práctica de que hay un interés en estos países para que efectivamente Estados Unidos demuestre qué tan dispuesto está a cooperar, a ayudar y a escuchar a sus aliados, cosa que ha sido indicada en Estados Unidos desde la época de Trump hasta ahora. Sí, no, nos encontramos con una situación, Guillermo, en que la presencia de Nancy Pelosi parece una provocación, ¿ah? Y nos encontramos al mismo tiempo con una acción de la cual, por provenir de otro poder del Estado, el gobierno de Estados Unidos como que de alguna manera se desdice o no se casa con eso, ¿no? ¿Esto es qué? ¿Es una mera demostración o es una mera oportunidad para el gobierno de Estados Unidos de no aparecer en una confrontación frontal con China? ¿O es también, como dicen algunos analistas, un síntoma de una suerte de falta de cohesión o de descomposición del actuar de Estados Unidos en política internacional? A ver, yo creo que en la política internacional de inseguridad de Estados Unidos está al debe en términos de coherencia. Ujú. Hoy día en Estados Unidos hay una diferencia que son notables y particularmente entre ahora, como lo vemos, entre poder del Estado, pero también al interior de la propia administración. Cuestiones que vienen del momento de Trump y que no han sido superadas, han dejado grietas importantes en el Departamento de Estado, que sería la Cancillería estadounidense, en el Departamento de Defensa, que es su Ministerio de Defensa, y en el Pentágono, que sería donde está el centro pensante de lo que es la seguridad internacional y el rol de Estados Unidos que quiere jugar ahí. Yo creo que ahí hay una primera perspectiva. Ujú. Lo segundo es que tiene que ver con que si Pelosi, que en un viaje que estaba planificado desde marzo en adelante, finalmente se realiza hoy día, más allá de que haya sido verdad o no que se contagió de COVID en su minuto y eso suspendió el viaje, pero como Ujú. sea, finalmente se hace hoy día en un contexto internacional
donde no solamente está en cuestionamiento si acaso la estrategia de Estados Unidos sobre Rusia por el tema de Ucrania ha sido adecuada o no, donde está también en cuestionamiento el tema de Kosovo, donde está en cuestionamiento el tema de Afganistán, donde está en cuestionamiento también el rol de Estados Unidos en Medio Oriente, donde está en cuestionamiento también el rol de Estados Unidos en América Latina respecto a cuánta ayuda hay efectivamente para combatir el crimen organizado, para decir en términos genéricos. Para ver el tema de África, que no es un tema menor. Entonces, hay un cuestionamiento al interior de Estados Unidos respecto a qué rol, con qué objetivo, con qué interés y con qué recursos Estados Unidos está dispuesto a intervenir en el sistema internacional, establecer una cooperación real con sus aliados, y en esa perspectiva yo creo que Pelosi coloca digamos, el dedo en la herida al interior de Estados Unidos. Pero también sabemos que al interior de Estados Unidos, el próximo noviembre, están las elecciones de medio tiempo, donde el Partido Demócrata se va a jugar su opción real, si acaso puede o no retener la presidencia en el próximo periodo presidencial, o va a tener que entregarla a los partidos republicanos, cuestión que ya ha empezado a sonar bastante fuerte en la agenda interior o interna de Estados Unidos. Y al otro lado, en China, tenemos que también en el mes de noviembre está nuevamente el Congreso del Partido Comunista, que debe ratificar o no un nuevo periodo presidencial de Xi Jinping, y que a su vez también en China no está lejano de cuestionamiento del manejo financiero, no está lejano respecto al cuestionamiento del propio Partido Comunista en todo lo que es su plan de largo plazo y los avances reales que ha tenido, y ahí yo creo que hay un tema que la política doméstica, tanto en China como en Estados Unidos, influye mucho en cómo estamos interpretando este viaje de Pelosi. Sí, se supone, Guillermo, que la posición actual de Taiwán es sostenida por el respaldo de las potencias llamadas occidentales, ¿no? Y obviamente con la contrariedad de China. Se supone que en la medida que Estados Unidos declina y que China se consolida, la posición de Taiwán o el futuro de Taiwán es cada día más incierto, es cada día más frágil, es cada día peor, no sé cómo decirlo. Ahí quería preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque si se cumplen los pronósticos de que en 20, 30 años más ya va a haber una diferencia más sustantiva entre China y Estados Unidos, me imagino que no va a ser un muy buen escenario para lo que hoy día conocemos como Taiwán. ¿Qué podríamos decir respecto al futuro en ese lugar? Yo creo que Taiwán se va a enfrentar en algún momento determinado a establecer cuál va a ser su sistema de relación directa con China. Y ahí, para China, obviamente, es que Taiwán asuma que es una provincia más de China. La segunda opción es que Taiwán entre en un proceso de negociación que pase por lo que es hoy día Hong Kong, o por lo que fue Hong Kong en un momento determinado, que se reconoce parte de China, pero tiene un sistema aparte. O sea, dos países, un sistema. O sea, perdón, dos sistemas, un país. Al que sería una opción. La posibilidad de que la violencia, es decir, un acto de guerra, se pueda realizar, yo lo veo con muy baja probabilidad. El costo de todo eso sería realmente muy alto, porque sería una guerra altamente tecnológica. Estamos hablando de una guerra con capacidades militares de muy alto nivel. Recordemos que Taiwán está a 120 kilómetros de China, es decir, es la distancia que hay entre Santiago y Viña. Por lo tanto, tanto en términos marítimos como en términos de misiles, está muy al alcance. Hoy día, la China, como tiene la capacidad de poder generar estas famosas simulaciones reales, como la han llamado, o ejercicios reales, que van a poner a prueba todo lo que es la capacidad de Taiwán. Pero no hay dentro de la cultura taiwanesa, yo diría, una capacidad para poder entregarse completamente a China. Y dentro de 20 o 30 años, el modus vivendi entre ambos países, entre ambas naciones, mejor dicho, va a ser, probablemente se mantenga como esté ahora, o tenga un cambio cumpliendo los objetivos que China se ha planteado ya hace mucho rato. Yo veo que China, frente a la realidad que está enfrentando hoy día en su relación con Rusia, con India y particularmente con Estados Unidos, va a estar mucho más cercana al pragmatismo que al cumplimiento ideológico de lo que va diciendo. Por lo tanto, Taiwán tiene una opción de poder sobrevivir y de poder
campear el temporal, si lo podemos decir de esa manera, pero no va a ser un tema tan, digamos, tan simple. Y una prueba de fuego la vamos a tener justamente en esta semana, donde China tiene que dar cumplimiento a una amenaza, y ese cumplimiento va a ser por estos ejercicios de militares reales, como lo han llamado, que probablemente van a afectar a una pequeña isla que está frente a Taiwán, que es mucho más chica que un roquerillo en realidad, que es Kimun, que es ahí donde probablemente tengamos más algún incidente en los próximos días. Sí, Guillermo, bueno, y la pregunta por China siempre es interesante, ¿ah? Además es una cultura milenaria, y claro, este modelo que tiene China es bien particular, ¿no? Porque es de una economía, probablemente un dirigente chino me llevaría a la contra, pero es de una economía que al menos hacia afuera es súper capitalista. Y adentro tiene un modelo pretendidamente socialista, pero más allá del apellido, es un modelo de gobierno autoritario, ¿no? Okay. Eh, ¿Cómo ves la conciliación entre ambas cosas? Hasta el momento ha resultado perfecto, pero bueno, ya que tú hacías alusión a las culturas, a las maneras de ser, eh, ¿cómo ves eso en el futuro? ¿Podrá seguir funcionando de la misma manera? ¿Tendrá tensiones? Estoy pensando en un escenario, Guillermo, menos multipolar que este, donde China se va imponiendo naturalmente como la potencia, o por decirlo de alguna manera, donde ocupe el lugar que cuando buena parte de quienes estamos acá éramos chicos, ocupaba Estados Unidos. A ver, yo diría que China finalmente, dentro de la perspectiva de análisis, se ha transformado en una suerte de ejemplo. ¿Mm? Es un socialismo capitalista, una expresión que tú no podrías haber mencionado jamás en el siglo XX o siglos anteriores, ¿Mm? donde el Estado es capitalista, pero el Estado también concentra todo el poder y el mercado pasa a ser una ficción real, si me permite esa expresión. Y en ese sentido, yo diría, más allá que mantenga todavía carácter marxista, con el cual el gobierno chino año a año se declara, en definitiva, ha ido mostrando cosas que son, yo diría, preocupantes. Primero, de que un sistema bajo un esquema autoritario parecía ser funcionar mejor que una democracia. Segundo, que el tema de tener líderes que se mantengan en el poder por largo tiempo no resulta ser una mala idea. ¿Ya? Y eso atenta contra todo el pensamiento democrático. Tenemos no solamente el caso de Xi Jinping, tenemos el caso de Putin, por ejemplo, tenemos el caso de Erdogan en Turquía, en fin, y así, para qué hablar digamos, de Medio Oriente, donde la democracia en realidad más bien es algo escrito en el papel, pero que no responde a las lógicas occidentales. Entonces acá hay un tema de fondo en términos de cómo Occidente está enfrentando la propia evolución de la sociedad que ha incentivado en los últimos años y que surge justamente el capitalismo. Y eso, digamos, coloca a China como una suerte de experimento que parecía darle resultado. Han logrado cosas que impensables desde el punto de vista marxista tradicional, Ujú. pero desde el punto de vista capitalista, con un sello marxista o con un sello socialista, finalmente han logrado una combinación muy pragmática, muy realista por lo demás. Y justo ahora, cuando están en la última etapa probablemente, de la cual se produce toda la migración campo-ciudad, se consolida un proceso de industrialización, y ellos a su vez también tienen eso una expresión política a nivel no solamente interno chino, sino que también a nivel internacional. Claramente se vuelve a colocar sobre la mesa cuál es el tipo de régimen que es el más adecuado para poder lograr el bien común de muchas sociedades, pensando en que en China el bien común lo define el Estado, más allá de todo lo que hemos conversado, mientras que en la democracia el bien común se intenta construir entre todos, para decir un término quizás muy simplista, pero tener las dos imágenes. Y Sí. en esa perspectiva, la autocracia china empieza a plantearse como una alternativa. Ya se le dejó de llamar gobierno totalitario, no obstante que la oposición allá no existe, no obstante que los miembros del Partido Comunista chino realmente son 80 millones entre 1.400, y ese elemento son cuestiones que probablemente están en la mira no solamente de análisis, sino que las democracias más débiles o no tan institucionalizadas empiezan a ver como una salida posible para poder mantener el control de lo que es el concepto de soberanía asociado al Estado moderno que todos conocemos. Sí. ¿Y qué decir sobre Estados Unidos, Guillermo? Que por primera vez en, qué sé yo, casi un siglo va a perder la hegemonía mundial.
ya no va a ser la principal potencia. ¿Qué pasa cuando un imperio deja de serlo, no? Yo ayer con otro entrevistado me refería a esta idea que he leído más de alguna vez en los análisis internacionales, ¿no? Del león herido, que se supone que se va a morir luego, pero que es cuando da los manotazos más poderosos, ¿no? ¿Cómo ves esa transición que parece inevitable según lo que dicen los números, las tendencias largas, de Estados Unidos hacia un lugar donde va a seguir siendo una gran potencia mundial, pero una potencia no hegemónica? A ver, yo creo que ahí nos todo mezclado de todo lo que es Mm, los que nos dedicamos a esto, estamos mirando con mucha atención. Para ujú, mi modo de ver, Estados Unidos hoy día con Ucrania está logrando un respiro. ujú, Un respiro porque ha logrado alinear bajo su eje, abajo su paraguas, a la Unión Europea, a la OTAN, al G7, al Reino Unido. Ese es el occidente que hoy día, digamos, prima. Ya no es ese occidente cultural inmenso, incluso América Latina se sentía aparte, sino que tenemos hoy día una cosa muy realista donde el occidente que define en esta suerte de cultura civilizacional, si queremos tomar un poco la base que deja Huntington, a mí solamente como base, porque no explica todo esto, y en esa perspectiva yo diría que Estados Unidos hoy día está dando un respiro. El tema está en que falta proceso aún, porque hay una diferenciación evidente entre lo que es el pensamiento de la Unión Europea y lo que es Estados Unidos. La coyuntura hoy día de Ucrania ha obligado a estar alineados. Y ahí vemos cómo el rol de la Unión Europea podría tener un elemento distintivo, pero claramente para la Unión Europea, no así para Estados Unidos, eso se puede desplegar adecuadamente en un esquema multipolar que significaría cambios relevantes a la estructura internacional, hablamos de Naciones Unidas. Ahora, el tema está en que si uno va a la historia, nunca un nuevo orden internacional de esta naturaleza, como estamos hablando, se ha hecho por vía pacífica. Y probablemente es ahí donde mm, está, cuál es el rol que Estados Unidos tiene. ¿Estados Unidos puede mantener la hegemonía anterior de siglos anteriores? No. ¿Con qué tipo de hegemonía puede mantener hoy día? Digamos, la tecnológica probablemente, que es donde está colocando el acento y donde está apostando. Es decir, yo no voy a dominar todas las esferas, solamente me interesa la tecnológica porque eso depende de la sociedad, depende del medio ambiente, depende de la seguridad internacional, y es ahí donde probablemente Estados Unidos se va a refugiar y se va a trincherar. ¿Podrá hacerlo en estas condiciones? Bueno, esa es la pregunta que queda abierta, pero donde Estados Unidos está aprovechando esta suerte de opción o de posibilidad que le ha dado la invasión rusa a Ucrania para poder asegurar y poder trabajar en todo eso. Hay suficiente digamos, capacidad dentro de Estados Unidos para poder proyectar todo eso. El viaje de Pelosi coloca una duda en ese sentido. Y lo de Pelosi para un sector de Estados Unidos significa un quiebre interno que pone en riesgo los objetivos de mediano y largo plazo de Estados Unidos y por lo tanto su nivel de hegemonía a nivel mundial. Sí, Guillermo, ¿y hasta cuándo va a tener la capacidad de que Europa actúe de manera funcional a sus intereses? Te lo pregunto también porque, mira, hace pocos días me tocó tener una reunión y fue para mí muy pedagógica porque aprendí harto con unos europarlamentarias. Eh, ¿Ya? Estas europarlamentarias, en todo caso, podríamos decir que pertenecen al sector disidente de la mirada oficial de la Unión Europea, lo vamos a decir así. Pero ¿Ya? ellas me decían que en su consideración, en general, la política exterior de la Unión Europea está muy subordinada a Estados Unidos y a la OTAN, y además me decían que a veces Europa tomaba medidas contra sí misma. Por ejemplo, decía que el modo en que se había conducido en el conflicto con Rusia y ciertas medidas de sanción que se habían tomado contra Rusia habían terminado a la larga perjudicando la economía europea o la economía de países de Europa. Y por lo tanto tenían una mirada crítica, y por lo menos ellas, que reconocen que son una opinión minoritaria dentro del Europarlamento, decían que la Unión Europea no era cabalmente soberana en la manera de conducirse en estos asuntos. Bueno, independientemente de si uno está de acuerdo o no con eso, uno sí puede decir que Europa ha sido afín a la política exterior de Estados Unidos. Creo que eso nadie lo pone en duda, ¿no? ¿Hasta cuándo Estados Unidos podría sostener eso? Porque parece ser un bastión muy importante de su poderío mundial. O sea, eh, el poderío mundial de Estados Unidos en términos de seguridad internacional no podría ser real si no cuenta con la OTAN y dentro de la OTAN una cantidad importante de países que están en la Unión Europea y donde además se suma ahora con intereses propios, que no es un tema menor, el Reino Unido y todo el Commonwealth que está asociado a todo ello. O sea, es decir, Estados Unidos para poder mantener
esa superioridad, tiene que tener una política exterior distinta. Y por eso yo hablo de la funcionalidad que es para Estados Unidos lo que está pasando hoy día con Ucrania a raíz de la invasión rusa. La Unión Europea lleva por lo menos más de una década discutiendo en diferentes niveles, hay una serie de documentos dentro de la propia Unión Europea en torno a mantener una independencia de Estados Unidos. De hecho, en algún instante, la Unión Europea avanzó bastante en poder tener su propio sistema de defensa y abandonar completamente la OTAN. Y discutir si la OTAN puede o no estar en Europa. Perdón. En esa perspectiva, la Unión Europea finalmente decide que prefiere dedicarse a consolidar todo lo que es su estructura administrativo-económica y burocrática en orden a hacer prevalecer su inversión en términos internos y dejar de lado el tema de defensa o de seguridad internacional y defender que ha sido la negociación o chantaje permanente entre Europa y Estados Unidos. Hoy día, yo diría que mientras no se soluciona, no se supera adecuadamente el tema de Ucrania, Estados Unidos tiene la posibilidad de presionar y mantener la dependencia que la Unión Europea tiene de Estados Unidos. Pero eso va a ser un periodo que puede demorar unos años, pero sin lugar a dudas la Unión Europea va a surgir en virtud de esos propios debates internos que hay en torno a que lo de Ucrania es un país, pero no es el destino final de la Unión Europea. El tema que ya empieza a aparecer en varios analistas es que esto se resuelve por la vía de negociación y por la vía de aceptación de que no hay espacio para hegemonías en el siglo XXI o que esa hegemonía esté en Estados Unidos, y aceptamos todo eso, o simplemente tiene que haber una guerra de condiciones mundiales para que eso dé paso a una nueva solución en la distribución de poder a nivel global. Esos temas que no se tocan muchas veces públicamente es lo que están en las negociaciones reservadas, en las negociaciones entre todos los países y grupos de poder que hay a nivel mundial, que hoy día se están dando y del cual poco conocemos, pero que claramente quedan instaladas en la mirada que tú tienes cuando haces este tipo de análisis. Sí, bueno, partimos en Taiwán, Guillermo, pero quienes nos han seguido con atención saben que no es descabellado terminar en América Latina. Es un viaje largo, de esos viajes en avión con alta escala. Sí, no, quería terminar en América Latina, ya que lo de Taiwán al fin y al cabo es una oportunidad para hablar de las relaciones entre China y Estados Unidos, ¿no? ¿En qué pie pilla a nuestro continente esa transición? ¿Estamos preparados para tener mayores niveles de soberanía sobre nuestra política internacional, sobre nuestra política comercial, sobre nuestro destino, o más bien vamos a pasar de los McDonald's a las cadenas de comida china? Bueno, esta es una caricatura, obviamente, pero es para ilustrar el punto, ¿no? Sí, no, o sea, tiene mucha razón. O sea, primero pilla a los países de América Latina y particularmente aquellos que han sido referentes en todos estos últimos 30 o 40 años, que es el caso de Colombia, el caso de Chile, en menor medida el caso de Panamá. En forma distinta hay que analizar la situación y proyección de Brasil y Argentina, pero que mantiene, yo diría, temas muy concretos de similitud con nosotros. Los países de América Latina están en el peor momento, a mi modo de ver, porque ningún país de América Latina tiene una perspectiva o objetivo de largo plazo consensuados internamente. Pensemos que lo que se viene a raíz de todo lo que hemos dicho respecto a las potencias, se viene todo lo que es el tema antártico, el tema oceánico, el tema espacial, todo el tema alimentario. O sea, una serie de temas que son fundamentales para los próximos 50 o próximos 100 años. Los países de América Latina no tienen esa mirada de futuro, ni siquiera en términos generales, ni menos en las suerte de planificaciones que se vayan adecuando cada cierto tiempo. Cada uno de los países de América Latina está supeditado a la duración de cada gobierno. Y la duración de cada gobierno tiene mucho más sentido con la distribución de poder doméstica o interna en cada nación, más que a la idea de cómo logramos sumar los esfuerzos para mirar hacia adelante. Y es ahí donde los países de América Latina finalmente estamos entregados a mirar cómo queda el mundo y establecer
cuánta dependencia estamos dispuestos a soportar o cuánta dependencia vamos a tener que aceptar para poder mantenernos dentro del sistema mundial, pensando en que América Latina mantiene las características geopolíticas ya que todos conocemos. Somos los que, digamos, en los países somos los grandes productores o los grandes surtidores de insumos, de recursos naturales para las potencias que se industrializan. Y en esa perspectiva no tenemos ni consensos internos suficientes, basta ver todos los países, nada más, inclusive Brasil, incluso Argentina, al respecto a cómo tomar digamos, estas nuevas tendencias o estas nuevas fórmulas que están surgiendo en términos de cómo se distribuye el poder. Quizás lo que le pasa hoy día a África, que es un tema que poco abordamos nosotros en América Latina, quizás sea la mejor muestra de lo que no nos debería pasar. Pero sin lugar a dudas, con mucho más historia corta que tiene América Latina, deberíamos ser capaces de superarlo, pero no hay, yo diría por lo menos, una evidente voluntad entre los liderazgos políticos de los países para poder mirar el mundo en lo que son los escenarios futuros y, digamos, y discutir las decisiones que habría que tomar ahora para poder navegar en ese mundo que va a ser muy distinto al que hoy tenemos. Bueno, temas apasionantes, vivir en un mundo en transición es un poco peligroso, hay que decirlo también, de repente los periodos de la humanidad donde hay más estabilidad en las distribuciones de los poderes generan muchas ingratitudes e injusticias en ciertos lugares del mundo. Cuando hay transiciones siempre hay tensiones, pero bueno, vale mucho la pena tratar de entender, ¿no? Especialmente en esta época donde tenemos tanta información que proviene de tantos lugares y en donde siempre insistimos en esto, lo internacional probablemente implica una falsa muralla en relación a lo que ocurre adentro. En un mundo como el que vivimos, lo que ocurre afuera tiene que ver mucho más con nuestro devenir cotidiano que lo que pensamos. Hemos conversado esta mañana con Guillermo Holzman. Guillermo, como siempre, muchas gracias, un abrazo y que estés súper bien. Y igualmente, Pato, digamos, un abrazo para ti y para todo el equipo de la radio, que estén muy bien, y por supuesto a los auditores que lo siguen normalmente con toda la información bastante analítica que ustedes entregan. Así que, gracias, Guillermo. Oye, y ya pronto esperamos tenerte presencialmente de vuelta, a ver si aprovechamos y nos tomamos un café, que tomarse un café con alguien a quien uno le tiene aprecio siempre es una de las buenas cosas de la vida. Así es que la invitación queda extendida y al aire. Ya, me parece. Gracias, Guillermo. Que estés muy bien. Igual, chau. 8:33, vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones en esta mañana de día jueves en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en la red de radios que piensan.